Un joven y una joven quedaron a la deriva en el mar durante varios días. A diferencia de la ansiedad y el miedo de la chica, el chico se mantenía positivo y optimista porque se había enamorado de ella a primera vista. Para él, esta era una oportunidad única de estar juntos. Justo en ese momento apareció una pequeña isla. Al verla, la chica le pidió al chico que remara hacia la orilla, pero él estaba demasiado agotado por el hambre para hacerlo. Por suerte, una ráfaga de viento los empujó directamente hasta la playa. Tan pronto como Emmeline llegó a la orilla, estaba tan hambrienta que casi se desmayó y corrió a buscar algo de comer. Mientras tanto, lo único que quería Dean era encontrar un lugar donde bañarse, después de haber pasado 3 días a la deriva con el cuerpo cubierto de sudor y suciedad. Hay que decirlo, esta pequeña isla era como un paraíso, estaba llena de recursos e incluso tenía una fuente termal natural. Dean invitó a Emmeline a meterse en el agua con él, aunque al principio dudó, no pudo resistirse al entusiasmo de Dean. Una vez dentro, jugaron y chapotearon felices. Dean, cautivado por la belleza de Emmeline, no pudo controlar sus pensamientos. Un nuevo plan empezó a formarse en su mente. Tan solo una semana antes, estos dos eran completos desconocidos que llevaban vidas totalmente distintas. Emmeline provenía de una familia adinerada, era bondadosa y querida por todos. Sin embargo, nunca había estado enamorada. Escuchar a sus amigas contar historias románticas emocionantes la hacía desear vivir esa experiencia por sí misma. En este viaje de graduación, decidió que había llegado el momento de terminar con su vida de soltera. Mientras que Emmeline estaba emocionada, Dean encontraba el viaje aburrido. Había sido expulsado de varias escuelas por su naturaleza rebelde y testaruda. Todo lo que quería era escapar de lo rutinario. Esa noche, todos estaban de fiesta en el yate. La mejor amiga de Emmeline la animaba a ser más proactiva y a buscar el amor. Sin embargo, Emmeline no encontraba el valor y permanecía en silencio en un rincón. De repente, la policía llegó para una inspección inesperada, lo que causó un gran alboroto. En la confusión, Emmeline fue empujada accidentalmente al mar. Al no verla, Dean se lanzó y la subió a un bote salvavidas. Antes de que Emmeline pudiera reaccionar, Dean cortó la cuerda que mantenía amarrado el bote. No quería que la policía lo llevara de regreso a casa, así que decidió esperar a que se fueran. Desafortunadamente, una tormenta repentina estalló y los agentes se marcharon. Los dos intentaron alcanzar el yate, pero para su sorpresa, el bote no tenía motor, dejándolos a la deriva en el mar. Después del viaje, la escuela pasó lista y descubrió que faltaban 2 estudiantes. Encontrarlos era como buscar una aguja en un pajar. Por fortuna, Emmeline y Dean terminaron llegando a una isla desierta. Tras explorarla, descubrieron que la isla estaba llena de recursos. Emmeline encontró unas bayas blancas y estuvo a punto de comerlas sin pensarlo. Afortunadamente, Dean la detuvo a tiempo. Le explicó que, cuanto más bonito es el fruto, más venenoso suele ser. Solo las bayas moradas y azules eran seguras para probar. Emmeline dudó, pero finalmente dejó la fruta a un lado. El hambre que le retumbaba en el estómago se estaba volviendo insoportable. Tras caminar unas horas más, miraron hacia el océano. Las olas golpeaban suavemente la orilla y el cielo comenzaba a oscurecerse. El miedo empezó a apoderarse de ellos. Decidieron regresar al bote. En el camino de regreso por la montaña, Dean descubrió una cueva misteriosa y pensó que podrían refugiarse allí de la tormenta, pero Emmeline se negó de inmediato. Habiéndose alojado siempre en hoteles de 5 estrellas, no podía imaginar vivir como una salvaje. Justo al terminar de hablar, una bandada de murciélagos salió volando de la cueva, asustándolos y haciéndolos saltar a un estanque cercano. Esta situación solo aumentó sus ganas de escapar, pero para su desgracia, cuando llegaron a la playa, su bote había sido arrastrado por el viento. De pie frente a la vasta playa vacía, Emmeline se derrumbó. El optimismo de Dean también empezó a desvanecerse. Al ponerse el sol, sin barcos a la vista, no tuvieron más opción que buscar algo de comer y tratar de ver esta prueba como una aventura. A Dean le costó mucho esfuerzo encender un fuego, y el ambiente a su alrededor se volvió pacífico y tranquilo. Emmeline sacó su teléfono, la ansiedad aumentando al ver la poca batería restante. En esa zona no había señal, y ella estaba tanto hambrienta como helada. Dean, todo un caballero, se quitó la chaqueta y se la ofreció. Mientras descansaban, Emmeline escuchó una voz que provenía de lo profundo de las montañas, y estaba tan asustada que no pudo dormir en toda la noche. Dean se despertó a la tarde siguiente. Había recuperado la energía, pero al mirar alrededor no encontró a Emmeline. Fue a la playa y la vio dibujando una señal de SOS en la arena con palos. Su teléfono ya se había apagado. Si no encontraban una salida pronto, no les quedaría otra opción más que esperar la muerte. Ahora completamente despierto y con fuerzas, Dean se desnudó y se lanzó al mar a nadar. Este lugar era mucho más agradable que las diminutas piscinas a las que estaba acostumbrado. En ese momento, las autoridades escolares y las familias ya habían reportado el incidente a la policía. Creían erróneamente que los dos habían caído al mar, así que comenzaron a buscar en las costas cercanas. Sin embargo, la búsqueda no arrojó resultados. Mientras tanto, Emmeline, en busca de agua fresca, regresó a las aguas termales que habían encontrado el día anterior, pero no pudo sacudirse la inquietante sensación de que algo la observaba, por lo que regresó rápidamente al lado de Dean.
Dicen que cuando un hombre y una mujer trabajan juntos, todo se vuelve más fácil. Dean, que tenía algunas habilidades en carpintería, comenzó a construir un pequeño refugio con sus propias manos, aunque era rudimentario, les ofrecía cierta protección contra el sol y la lluvia. Más tarde, Dean encontró cocos silvestres, y ambos disfrutaron de la dulce pulpa, lo que elevó bastante su ánimo. Además de cocos, también hallaron plátanos silvestres. Estas frutas serían suficientes para mantenerlos con vida por el momento. Dicen que cuando uno está saciado, la mente empieza a divagar hacia otras cosas, y Dean no fue la excepción. Al contemplar el hermoso cuerpo de Emmeline, sintió que esa oportunidad no podía desperdiciarse. La invitó a nadar con él, pero esa distracción juguetona no fue suficiente para calmar sus pensamientos acelerados. Decidió confesar sus sentimientos a Emmeline. Ella se estaba bañando bajo la cascada, mientras Dean la observaba fijamente desde cerca. Una idea atrevida comenzó a germinar en su mente. Quería tener un hijo con ella y crear su propio jardín del Edén. La mayoría de las personas que se quedan varadas en una isla desierta se sentirían devastadas, pero Dean sentía todo lo contrario. Con un paisaje impresionante y una chica hermosa a su lado, esta era la vida con la que solo podía soñar, pero nunca se atrevió a desear. Después de una buena noche de descanso, los dos nadaban en la playa, recogían frutas silvestres cuando tenían hambre y se tumbaban en el suelo cuando estaban cansados. Una vida sin interrupciones era verdaderamente cómoda. Sin embargo, no tenían idea de que los padres de Emmeline habían gastado una fortuna tratando de encontrarla. Habían pasado 2 meses sin noticias. Con el tiempo, incluso la policía abandonó la búsqueda, concluyendo que probablemente habían perecido en el mar. Pero los padres de Emmeline nunca perdieron la esperanza, y ella tampoco. Todos los días pensaba en la vida que llevaba antes. Había nacido en el lujo, sin preocuparse jamás por comida ni ropa, un mundo completamente distinto al de Dean, el chico pobre. Tras quedar varados en la isla, nadie siquiera notó la desaparición de Dean. Frustrado, golpeó el suelo con un palo y, para su sorpresa, descubrió un esqueleto. Este hallazgo aterrorizó a Emmeline. Estaba consumida por el miedo, preocupada de que ella también pudiera terminar convertida en nada más que un esqueleto. Su estado mental se derrumbó, pero Dean la consoló, prometiéndole que mientras él estuviera allí, no debía tener miedo. Con su apoyo, Emmeline poco a poco se tranquilizó. Al ver que el momento era el adecuado, Dean decidió cumplir algo que hasta entonces solo se había atrevido a soñar. Los dos comenzaron una relación romántica. Para Emmeline, esta fue su primera experiencia con el amor, y durmió profundamente, despertando recién la noche siguiente. Pero cuando abrió los ojos, Dean no estaba por ninguna parte. Lo llamó, pero no obtuvo respuesta. Se adentró en el bosque y descubrió a Dean cavando un hoyo. Estaba preparando un funeral para el esqueleto que habían encontrado el día anterior. Emmeline no entendía en absoluto esta acción, lo que provocó una discusión entre ellos. En medio del momento acalorado, ella saltó dentro del hoyo y accidentalmente fue golpeada por la pala de Dean, lo que le causó una fuerte hemorragia en la pierna. Este incidente sirvió para resolver su conflicto, pero luego Emmeline expresó nuevas preocupaciones. No podía imaginar qué harían si alguno de los dos enfermaba. Ante su constante inquietud, Dean le dijo que debían concentrarse en vivir bien el presente. También le explicó por qué sentía la necesidad de enterrar al esqueleto. Recordó cómo, cuando su madre falleció, nunca tuvo un funeral adecuado, y eso fue un remordimiento de por vida para él. Creía que incluso los muertos debían ser tratados con dignidad. Al comprender sus sentimientos, Emmeline se quitó la ropa y se unió a él en las aguas termales. Para pasar el tiempo, jugaban a juegos de roles. Emmeline, al ver el comportamiento infantil de Dean, no podía entender por qué lo habían expulsado de tantas escuelas. Durante una de sus conversaciones más sinceras, Dean reveló su secreto. Años atrás, iba conduciendo con sus amigos cercanos en medio de la nieve. El coche perdió el control y, aunque ambos fueron hospitalizados, uno de sus amigos murió porque no recibió tratamiento a tiempo. Aunque no fue culpa de Dean, este hecho marcó profundamente su vida. Las emociones se desbordaron, y parecía como si hasta el cielo sintiera el dolor de Dean, derramando una fuerte tormenta. Dean giraba bajo la lluvia, y al observarlo, las emociones de Emmeline también se agitaron. En ese momento, sintió como si sus almas se hubieran entrelazado. Mientras tanto, la familia de Emmeline no había abandonado la búsqueda. Gastaron una enorme cantidad de dinero, contrataron aviones para rastrear los mares e imprimieron incontables volantes para repartir en las calles, pero aún así, no hubo noticias. Con la temporada de tormentas acercándose, la madre de Emmeline se preocupaba cada vez más, volviéndose más delgada y agotada. Las amigas cercanas de Emmeline también se culpaban a sí mismas, abrumadas por la culpa. Todos estaban hundidos en dolor y tristeza. Después de que la lluvia cesó, la madre de Emmeline finalmente regresó a casa, solo para encontrar la entrada cubierta de flores y mensajes de condolencia. La gente había asumido que Emmeline estaba muerta. Pero no sabían que Emmeline y Dean seguían muy vivos. Ambos se sentaban junto a la orilla, contemplando el amanecer y el atardecer. Emmeline notó que Dean a menudo miraba fijamente el océano durante horas.
Dean explicó que, cuando era niño, su madre solía decirle que a veces aparecía una luz azul sobre el agua, él y su padre se sentaban juntos a observar el mar y, aunque nunca llegó a ver esa luz azul, la quietud del agua siempre le transmitía paz. Al ver lo preocupada que estaba Emmeline cada día, Dean quería hacer todo lo posible para que se sintiera segura. Para mejorar sus comidas, se sumergía hasta el fondo del mar para atrapar peces. Pasaron los meses y sus vidas se volvieron más monótonas. Emmeline empezó a creer que se quedarían atrapados en esa isla desierta para siempre, y Dean pensaba lo mismo. Sin embargo, se le ocurrió una idea atrevida: convertir la isla en su propio paraíso. Llevaban 2 años viviendo en la isla, y la vida se hacía cada vez más aburrida. Dean incluso consideró tener hijos para hacerse compañía, pero Emmeline seguía profundamente preocupada. No había olvidado a sus padres y aún anhelaba regresar algún día a la ciudad. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Un día, mientras Dean buscaba comida, de repente resonó en el cielo el sonido de un avión. Ambos se llenaron de alegría y corrieron a disparar una bengala de señal. Pero cuando Dean buscó en su mochila, se dio cuenta de que la pistola de bengalas no estaba. Gritó desesperado al avión, pero fue en vano. Emmeline se frustró, culpando a Dean por arruinarlo todo. Tras buscar con más detenimiento, descubrió que no solo faltaba la pistola de bengalas, sino también sus pertenencias personales, incluidos sus productos de cuidado de la piel. Esto solo podía significar una cosa: había alguien más en la isla. Dean pensó que Emmeline estaba alucinando, y tuvieron una fuerte discusión. Emmeline, desesperada, incluso consideró lanzarse al mar para nadar de regreso a casa, aunque eso era claramente imposible. Después de calmarse, Dean gritó al mar pidiendo ayuda, pero lo único que escuchó fue el eco de su propia voz. No quería decepcionar a su novia, pero no tenía más opciones. Justo en ese momento, un sonido proveniente de lo profundo del bosque llamó su atención, y Dean pensó que podría haber nativos en la isla. Reuniendo valor, se adentró, pero para su sorpresa se encontró cara a cara con una pantera negra. Aterrorizado, Dean dio media vuelta y corrió, y Emmeline, al escuchar el rugido del animal, rápidamente lo siguió. La pantera iba ganando velocidad, lo que obligó a Dean a tenderle una emboscada y usar su cuchillo casero para abatirla. Cuando Emmeline llegó y vio lo fuerte que era su novio, sintió una gran sensación de alivio y seguridad. Tras superar el peligro, Emmeline finalmente aceptó su vida en la isla. Ella y Dean construyeron una casa de madera más resistente y planearon cómo sobrevivir a largo plazo. Mientras tanto, sus compañeros de clase ya habían aceptado la ausencia de Dean y Emmeline. Solo sus padres se sentaban de vez en cuando en las habitaciones vacías de sus hijos, perdidos en sus pensamientos. Aunque el dolor de perder a un ser querido duraría toda la vida, eventualmente todos tuvieron que aceptar la realidad. Las emociones de Dean y Emmeline también se habían estabilizado. Cuando el clima era bueno, pescaban en el mar. Cuando era malo, se refugiaban en su pequeña casa. Un día, mientras intentaban descubrir cómo almacenar comida, apareció un mono entre los árboles con la pistola de bengalas que habían perdido hacía tiempo. El deseo de sobrevivir de Dean volvió a encenderse y, tras una lucha, lograron recuperar el arma, pero cuando Emmeline la tomó, disparó accidentalmente una de las bengalas hacia el cielo. Ahora, con solo una bengala restante, Emmeline no veía señales de rescate. Ese disparo fallido aplastó por completo sus esperanzas. Cuando Emmeline se preparaba para disparar la segunda y última bengala, Dean la detuvo, llamando a sus acciones imprudentes. Tuvieron una fuerte discusión y Dean, frustrado, se fue al río a pescar. Después de tranquilizarse, Emmeline comprendió que sus acciones habían sido demasiado impulsivas y se disculpó. Para su sorpresa, sin embargo, el disparo anterior había funcionado, y el sonido de un avión se escuchaba en lo alto. Corrieron a la playa emocionados, aliviados al descubrir que aún les quedaba una bengala. La dispararon y, esta vez, el avión los vio en la orilla. Después de 2 años, Emmeline y Dean finalmente fueron rescatados. Familiares y amigos los esperaban, y los medios de comunicación se habían reunido en el aeropuerto. Los dos caminaron tomados de la mano hacia sus familias, pero cuando Emmeline se reunió con sus padres en un apretado abrazo, el vínculo entre ella y Dean se rompió. Dean miró a Emmeline con pesar, pero ella nunca se volvió. Una profunda sensación de soledad lo invadió. Para cuando Emmeline se dio cuenta, Dean ya había desaparecido. Ambos regresaron a sus vidas separadas, que nunca habían estado conectadas antes. La aventura en la isla se sentía como un sueño, pero Dean no podía dejar de pensar en Emmeline. Una noche, se acercó a su ventana con la esperanza de que pudieran volver a lo que habían vivido, pero Emmeline lo trató con frialdad. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de Emmeline le organizaran una fiesta de cumpleaños y le regalaran una casa como celebración. Emmeline seguía siendo la chica popular y destacada con muchos amigos, mientras que Dean continuaba siendo el muchacho ignorado que tenía problemas en la escuela. A veces, sus miradas se cruzaban, pero ninguno de los dos decía una palabra. Llegó entonces el baile de graduación. Emmeline asistió con un hermoso vestido, mientras que Dean se quedó en casa pensando que nadie querría bailar con él. Al notar el extraño ánimo de su hijo, el padre de Dean le ofreció su viejo traje.
Animado por su familia, Dean desafió la lluvia y fue al baile. Cuando Emmeline vio su rostro familiar, no pudo contener sus emociones. Finalmente, los dos se reencontraron bajo la lluvia. Dean sacó un anillo que había preparado y le pidió a Emmeline que bailara con él. Se reconciliaron una vez más. La película termina aquí. El título es Blue Lagoon, The Awakening. La pregunta es, si pudieras quedarte varado en una isla desierta con alguien a quien amas, ¿aceptarías? Si la respuesta es sí, comenta 1. Si la respuesta es no, comenta 2. Gracias por ver nuestro vídeo, adiós y hasta la próxima.